Muy buenas noches a todos. Me llamo Sergio, él es Sergi. Hola. Somos del equipo Zuasat Team, equipo de OCR, de carreras de obstáculos, y hoy os presentamos nuestro nuevo canal. Un canal que iremos hablando un poco sobre nosotros, quién somos, sobre este deporte, de qué trata, y bueno, y esperemos que a partir de ahí pues se pueda ir conociendo todo un poquito mejor. Por nuestra parte, os queremos presentar hoy nuestra página web para que podáis ir conociéndonos mejor también a nosotros. El sitio donde entrenamos en Canfón, en el centro CETO-CR Canfón, que está en la población de Castellar del Vallés. Ahí hacemos diferentes entrenos, simulacros, diferentes también entrevistas que habíamos hecho, nuestros valores de equipo, un poco el equipo. Aquí, pues bueno, si entráis podéis ver un poquito más sobre nosotros. Un poco comentado todo esto, pues bueno, podemos decir que justo hoy hemos hecho una carrera. Venimos de Peñíscola, de hacer lo que es la Medieval Extreme Race. Y bueno, ¿qué te ha parecido, Sergi? Buah, muy dura la verdad. Encima con la lluvia que nos ha caído, aún más. Una carrera dura, ya por sí los obstáculos son muy competitivos y aparte pues cuando días como hoy la verdad es que bastante difícil. Comentaros que nosotros en nuestro deporte salimos con 3 pulseras, en la que deberíamos de llegar a meta al menos con una pulsera, en la que a partir de ahí pues haríamos una penalización, recuperaríamos las 2 pulseras y entraríamos clasificados. Hoy ha sido muy duro, no ha sido un día bueno para nosotros, ha sido un día que bueno, con la lucha de todo hemos hecho todo lo que hemos podido. Hemos estado yo, Sergi y otro compañero más, Jeremy, en esa carrera. Y bueno, nada más empezar, hemos entrado en el agua, pero decir que el agua, Estaba bastante mejor que fuera del agua. O sea, hemos entrado al agua y estaba mejor que fuera. Porque como estaba lloviendo y hace un frío que flipas, pues eso. la verdad que sí. Y bueno, ha sido nada más salir y nada, para adelante. Bastante kilómetros de playa. Un primer obstáculo que nos hemos encontrado que era subir a la cuerda. Un obstáculo que, bueno, ahí no ha ido mal. No, bastante bien. Además, no resbalaba la cuerda porque veníamos con las manos de arena. Porque sí es verdad que antes de ese obstáculo habían obstáculos de transición. Es decir, las cargas y un arrastre de así como por debajo de una red, que eso quieras o no era por la playa y se te llenaban las manos de arena. Entonces al llegar a la cuerda pues no resbalaba tanto. A partir de ahí, pues hemos pasado por una red, hemos seguido haciendo pues más playa. Hemos llegado, hemos hecho una carga de neumáticos, un salto de muro y a partir de ahí pues ya empezaba la cosita un poquito más complicada. Hemos hecho un PEC, hasta ahí bien también, el PEC se agarraba bastante bien. Sí. Encima como eso, con la arena, pues al ser madera y encima con la arena, pues se agarraba mucho. Y cuando hemos empezado nuestra historia es cuando hemos llegado a un obstáculo que le llaman el tornado. El tornado ahí que lo hemos notado, la verdad que con el día de lluvia que nos estaba cayendo, poca concentración, un obstáculo que íbamos superándolo y a mitad creo que nos ha pasado los dos lo mismo. Sí, íbamos por la mitad del obstáculo, y encima al ser un obstáculo de metal y combinado con madera, eso resbalaba. Y al final, off, una pulsera menos. Bueno, deciros de que yo he salido un poquito antes que ellos, antes que Sergi y Jeremy, y me lo he encontrado ese obstáculo un poquito antes, ¿vale? Aunque los dos nos haya pasado lo mismo, pero bueno, hemos ido viviendo cosas similares en diferentes tiempos. Luego un poquito más para adelante nos hemos encontrado una irlandesa, nos hemos encontrado lo que es... Bueno, para que la gente que no sepa que es una irlandesa, es un tronco de madera que está a, yo qué sé, 2 metros, ¿no? más o menos. Sí, más o menos 2 metros de altura, en el que tienes que pasarlo por encima. Que es así dicho, suena fácil, pero tienes que tener una técnica que eche un día. Hay gente que le cuesta pasarlo, que es normal, porque es un obstáculo que si no tienes temple, cuesta. Y hoy estaba mojado. Y hoy estaba mojado, claro. El plus ese de estar mojado, pues aún resbala aún más. Exacto, exacto. Nos hemos encontrado, al menos en mi parte, cuando he llegado, gente que le costaba un poquito superarlo porque repalaban. Y bueno, el movimiento de poderte quedar encima para acabarlo de finalizar costaba un poquito. Un poquito más adelante nos hemos encontrado un muro, luego una pequeñita carga del perrito que le llaman, que es como un trozo de piedrecita que tienes que ir con una cuerda arrastrándolo. Y ahí llegaba otro obstáculo bastante hoy complicadete con la lluvia. Le llaman el grave de acero. Sí, que son unos discos de madera que tienes que ponerlos tú en unos tubos de metal y eso sin lluvia
aún es pasable. Pero con la lluvia la madera se hincha. Y al hincharse, pues eso costaba sacarlo bastante. En mi caso se me ha quedado clavado, pegándole tirones, allí enchufado, allí dándole, y hasta que al final el cuerpo me ha dicho, hasta aquí hemos llegado, amigo. En mi caso otra pulsera cortada. En mi caso no, la verdad es que lo he pasado, diría que bastante bien, pero sí que es verdad que me ha fatigado un poco. Pero dentro de lo que cabe, lo he superado con bastante temple y bien, bien, bien. Muy bien, porque era un obstáculo que aparte de los discos iniciales, que son los que se enganchaban, luego tenías que pasar por unas ruedas y finalizabas por unas anillas, que estando mojado, la verdad que un obstáculo muy completo, superarlo muy interesante. O sea que muchísimas felicidades, Sergi. O sea, obstáculo que muy bien. Un poquito más para adelante, a unos metros nos encontramos un obstáculo un poco de aquella manera, tenías que ir también con cuidadito, que eran pasar unos monkeys, ¿vale? Así suena fácil. Monkeys es pasar unas barras metálicas que simplemente, pues, bueno, tienes que ir Bueno, avanzando. como las que están en el parque de calistenia, no sé si habéis ido alguna vez a un parque de calistenia, que son las barras que están ahí arriba, que son como varias barras seguidas, las tienes que pasar así como un mono, pues eso sería. Y nada, deciros de que la hemos tenido que hacer en diferentes tramos que nos dejaban descansar. Creo que 20 metros son. Son Esa... 20 metros y sí, que sin la lluvia no nos dejarían descansar, pero con el protocolo de lluvia, ese que llamaban ellos, Ujú. era con que nos dejaban como descansar entre un tramo, otro tramo, otro tramo. Exacto, había unos tramos, ciertos metros, a partir de ahí que lo podías hacer, parabas, recuperabas un poquito, seguías. Yo en mi caso le he tenido que pasar un poquito en bloqueo para no repalar con las manos hasta llegar al tramo, descansaba y otra vez. Y bueno, y hemos podido superarlo. Más para adelante nos encontrábamos lo que era otro obstáculo muy interesante también, había que ir con mucho ojo. Bueno, después de hacer lo que es un lanzamiento de jabalina, Sí, y nos encontramos lo que era pasar una paralela en horizontal con unos mangos que tenías que ir pasándolo. sí. Había lo que era una barra de metálica que esa había que tener cuidado porque resbalaba, una rueda que resbalaba mucho por como la pintura, ¿verdad? Que llevaba. Bueno, no es una rueda, es más una esfera. Perdón, una rueda, Sí, una sí, bola, una bola, una bola, una bola. Una bola así que de normal no tendría que resbalar porque es así como de un material que es como de piedra, más o menos, y que no resbala porque tiene mucho grip. Pero en ese caso estaba pintada, con pintura normal, que pintas por casa. Y claro, eso con la lluvia resbala también muchísimo. Y Ahí, como dato así curioso, en lo de la jabalina de antes, al tirar yo la jabalina se me ha clavado entre medio porque la tiras a unas pajas que hay. Y al tirarla se me ha quedado entre medio de las dos pajas. ¿No? eso no lo sabía. Sí, sí, de dos bloques de paja se me ha quedado en medio. Se ha quedado clavada. Sí, pero me la han correcto, dado como buena. y para como adelante. buena y para adelante, sí, sí. La cuestión es clavarla, ¿eh? Ahí siempre. Eso, vamos, mientras se quede ahí clavada, para adelante. Sí. Sea donde sea. Sí, sí, sí. Y pues nada, finalizado ese obstáculo, nada, ya seguimos más para adelante, llegamos ya un poquito al tramo final y ahí es donde estaba un poquito toda la traca y en mojado, bueno, ha sido un poco... ha sido ya nuestro fin hoy. En mi caso nos encontramos después de un muro, un combo bajito con unos borradores en los que había que pasarlos bueno, en bloqueo, porque era muy bajito y si no lo pasabas así prácticamente tocabas con los pies y ahí ya podías quedar eliminado. Y luego llegar a unas espadas también de madera que repalaban y unos agarres al final. En mi caso he repalado ahí, he perdido la última vida que me quedaba, quedando descalificado. Ya quedaban los obstáculos finales, pero hasta ahí ha sido hasta ahí ha sido un poco mi tema de hoy, la carrera de hoy. En el caso de Sergi bien, aún Bien, le bien. quedaban Sí, dos sí, pulseras. sí. Me quedan dos pulseras cuando llegue ese obstáculo. Y lo que dices de los borradores es los típicos borradores de la primaria o de la ESO que tenían los profesores para borrar la tiza. Pues es eso, pero sin la parte de borrar, solo la madera enganchada a un bloque de. O sea, una lámina de madera y lo tienes que pasar así. En bloqueo lo que dice él es pasarlo más o menos a esta altura de aquí, sino en vez de estirado, pues en bloqueo que trabajas un poquito más el dorsal y cuesta mejor, o sea, cuesta más que en estirado. Entonces, al ser bajito, pues tenías que tirar del bloqueo sí o sí, o si no tocabas el suelo. Y bien, bien, sí. Después vengan las espadas esas, que de la forma que estaba colgada no giraba la espada. Es decir, te ibas de una espada a otra, que ya pasar de espada a espada era complicado. Ya era complicado, Sí, que había sí. una más alta que otra y esa diferencia. Claro, y después de la espada tenía como unos agarres también para pasarlos así. Y claro, a mí me ha costado pasar de una espada a otra un montón. Y cuando ya he podido pasar,
Me he enganchado al agarre, después viene una cuerda, he juntado con los pies de la espada a la cuerda, y ahí sí que es verdad que se me ha complicado un poquito la gestión del obstáculo y he acabado cayendo. Y bueno, y nada, aún quedaba una vida para Sergi, que ha tenido que lidiar un poquito pues con una subida de paralelas para arriba, ha tenido que ir por otra zona de playa, luego venía otro obstáculo que le llamaban el Weber, que era como una pirámide de hierro que tiene que ir pasando uno por debajo, uno por encima. Sí, son varios tubos que están pintados de blanco y negro, el blanco es por arriba y el negro, no, al revés, el negro es por arriba y el blanco es por abajo, tienes que ir haciendo así, y después venían ya la traca final, los obstáculos finales, en los que te venía un combo así chunguillo que empezaba sin escudo y te ibas como por agarres, que ahí así cuando he perdido ya la última pulsera. Tengo que decir que en mi caso, igualmente yo lo he probado como si aún tuviera alguna pulsera para ver qué hubiese pasado. Deciros de que tampoco lo he gestionado bien, hubiese caído, o sea que ahí hubiese perdido la última pulsera en el caso de haber avanzado. Y nada, y luego era como un combo final triple en el que prácticamente ahí te jugabas una pulsera en cada uno de ellos. O sea que prácticamente hay en juego ahí 3 pulseras más. El primero yo hubiese fallado igual, en el del medio lo hubiese pasado, era un medio que... El de medio iba como, había como una cuerda, unos rocos, bueno, unos agarres para pasar tipo roco y ya llegabas con una cuerda al final. Y decir que en el último hubiese perdido otra pulsera también porque lo he gestionado mal. He salido con una cuerda que había que cogerte entre una espada que era un agarre y lo que era una barra. Así que nada, por mi parte no es una decepción porque con la lluvia ya se sabía, y más habiendo probado esos dos últimos que igualmente hubiese perdido la pulsera. O sea que no me voy con aquella cosa tampoco de decir, hostia, es que en el último momento del último obstáculo, del último tramo, ahí he perdido la última y si no eso hubiese llegado clasificado, ¿no? El caso de Sergi, pues bueno, llegando ya a ese tramo final de esos 3 obstáculos últimos, pues ha dado un poquito de cosa. Pero bueno, al final es una carrera, como decíamos, que es bastante complicadilla y con obstáculos exigentes. Y más cuando llueve, pues bueno, tenemos ese handicap que Claro. hace que puedan pasar estas cosas. Encima, no sé si la gente lo sabe, pero no sé si conocéis el magnesio, que lo usan los escaladores, a veces que son como unos polvitos blancos, que tú te los pones en las manos y como que te da como más grip, ¿no? Y en ese caso, pues nuestro deporte no está permitido el magnesio debido a normas europeas y, a ver, no es que sea una sustancia ilegal, pero en competiciones europeas no está permitido el magnesio porque es como una ventaja que le da o algo así. Y claro, eso quieras o no, con la lluvia, claro, teníamos guantes sí que está permitido, pero estaban empapados ya. En mi caso los he empapado en los monkeys, que ven de 20 metros, ahí pues me he puesto los guantes y nada, pues se me han empapado y ya pues para los obstáculos finales con los guantes mojados es como no llevar guantes. Entonces he tirado con las manos a pelo y sí que es verdad pues que he empezado en el escudo ese que os comentaba, después el agarre y cuando he querido pasar a otro agarre que estaba más lejos, pues me he cogido, he querido juntar mano y ahí pues me he resbalado, vamos, como si fuese mantequilla. Ya complicado, pero bueno, hay que decir que sobre todo Sergi y el compañero Jeremy también han hecho muy buena carrera. No se puede hacer nada por días así con la lluvia. Se ha luchado a tope con todo. Nada, por nuestra parte ya pues con ganas de seguir entrenando, seguir luchando con todo, intentar superarnos cada día lo mejor posible y con ganas de la próxima carrera. Al final siempre te quedas con esa cosita que te gustaría ya volver a hacerla, que vaya todo lo mejor posible y para ello vamos a entrenar, para poder sacar la siguiente lo mejor posible. Tengo que decir una cosa con esto que comentaba Sergi del tema del magnesio. En este deporte hace unos años nos dejaban lo que era pasarlo con magnesio, ¿vale? También antes se iba a una pulsera que le llamaban lo que era oso. Oso era pasar el obstáculo de manera obligatoria y en el caso de que algún obstáculo pues se te complicara, que no pudieras pasarlo, te dejaban hacer diferentes repeticiones de ese obstáculo hasta que llegara un momento que Hasta tú a lo fatiga. mejor, exacto, hasta que tú ya fatiga o vieras que no podías, que te cortan la pulsera y seguías, ¿no? Eh, bueno, en nuestro caso que vamos entrenando, sí que es cierto, a ver, de que hay muchos obstáculos que sí que vemos que ya los pasamos,
y que a lo mejor pues si más o menos la fatiga la vas llevando bien, si lo puedes repetir, lo acabas pasando. En el caso de antes, que sí que podíamos con el magnesio, pues bueno, en este caso ahora, si fuese ahora ese tema nos iría muy bien. No es así, pues nada, nos tenemos que adaptar. Son 3 pulseras. Sí que es cierto de que están el tema de los europeos en juego y tiene que ser así, o sea, tenemos que clasificarnos para poder ir a los europeos con este sistema. Y nada, seguir trabajando con esto hasta que nos pueda salir lo mejor posible y para adelante con todo. Y ya está, bueno, sí, comentar que la próxima carrera que tenemos es la CON en Comprodón, ¿no era? Camprodón. Camprodón, Camprodón. ahí pues por la parte de arriba. Y bueno, pues daremos lo mejor de nosotros, entrenaremos para ella y a tope. Vamos a entrenar a tope, vamos a ir con la máxima ilusión posible. Comentaros de que vamos a hacer el próximo 22 de noviembre un simulacro que en gran parte vamos a intentar simular muchos obstáculos de esta carrera. Si estáis viendo este vídeo, alguien que haga lo que es este deporte y quisierais venir o diera tiempo de que lo vierais antes de ese simulacro y quisierais venir, contactar con nosotros, como comentábamos en la página web nuestra, en zuasapteam.net o zuasap.team en Instagram, que podéis ver también el perfil que tenemos allí y ahí podéis contactar a través de ahí con nosotros. Y bueno, y nada, ya os iremos comentando todo un poquito. Yo creo que hoy, más o menos para la presentación del canal, Sí, bastante bien. bastante Sí, bien, podemos dejarlo aquí. sí, el próximo directo lo hablaremos ya después de la carrera esa que tenemos, explicando un poco cómo ha ido, sensaciones y bueno, pues todo un poco, ¿no? Queda bastante tiempo, yo creo que podríamos hacer alguno antes. Sí, Os vamos explicando un poquito sobre los entrenamientos que vamos haciendo y quizá algunas noticias más sobre este deporte que pueden ser interesantes, que las vayamos comentando también. Así que nada, esperemos hacerlo lo antes posible. Como comentaba al principio, nos gustaría hacer al menos uno por semana. mm, Y bueno, a ver si es posible. ¿De acuerdo? Pues nada, por mi parte deciros que muchas gracias a todos por ver lo que es este vídeo, por estar en nuestro canal y hasta la próxima. y se vienen más directos, se vienen más directos. Vamos a por ello. Vamos. WhatsApp Team, las adversidades nos hacen más fuertes. Chao.